Bendiciones en el nombre del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos da para disfrutar, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Primeramente con su comunión, aleluya, y también cuando nos reunimos en el santo templo del Señor, hermanos, aleluya. En la iglesia allí, todos fervientes en el nombre del Señor. Aleluya, dándole la gloria y la honra a aquel que dio su vida por nosotros. Derramó su sangre preciosa, hermanos, para que, yo digo, no miles, millones de nuestros pecados fueran perdonados. Aleluya. A su nombre sea la gloria y la honra. No olvidando nuestras lecturas dominicales, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, aleluya, seamos instruidos, gloria al Señor, estar preparados para toda buena obra. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego tenemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Aleluya! Llega hasta las coyunturas y los tuétanos, hermanos. ¡Aleluya! Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! Y luego el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea el Señor. Únase conmigo. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Señor nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento y conteste nuestras peticiones. Aleluya. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia. Señor bendito, nos ponemos en tus manos. Dirígenos tú. Sé con nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible. Así que nos ponemos en tus santas manos, Señor bendito, para que el Espíritu Santo sea el que obre en esta mente, Señor bendito, en todo nuestro cuerpo. Aleluya. Señor bendito, para poder, Señor, recibir tu palabra con un corazón abierto. Señor, para la gloria y la honra tuya. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar, Señor. En tu nombre sagrado, ponemos todas nuestras peticiones en tus manos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues seguimos con las buenas nuevas, hermanos. Gloria al Señor. Y esta mañana me voy a enfocar en más buenas nuevas. Gloria a Dios, porque el Señor tiene muchas bendiciones que darnos, hermanos. Aleluya. Y mi lectura está basada en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Pero el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa, aleluya, de la justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego el versículo 11, hermanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Quiero enfatizar esto, hermanos, que en el capítulo 7, lea el capítulo 7 para agarrarle el juguito del capítulo 8, hermanos, en el nombre del Señor. Pero en el capítulo 7, pues el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda, hermano. ¿Verdad? Mire, dice así en Romanos capítulo 7, yo voy a leer los versículos 18 al 25 en el nombre del Señor. Pablo describiéndose a sí mismo, dando un testimonio, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el versículo 24, miserable de mí. Y luego hace unas preguntas, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese nomás. Pero el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Aleluya. Porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, en el capítulo 8, hermanos, pues nos presenta los medios por los cuales se nos asegura la victoria. Bendito sea el Señor. Fíjese, en los primeros 3 capítulos de Romanos, hermanos, aleluya, vemos a Dios el Padre en la creación. ¿Está muy bien? Luego, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 7, pues vemos a Dios, el Hijo, en salvación. Aleluya. Y en este capítulo 8, vemos a Dios, el Espíritu Santo, hermanos, en la santificación. Mire, el Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho en los versículos anteriores hasta ahora, hermano. Mire, solo hemos visto como 2 o 3 referencias casuales, ¿verdad? Pero ahora, en este capítulo, se le menciona 19 veces. Fíjese nomás. Pues aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia, hermanos. Quiero decir, estimado oyente, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea al agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo, hermanos. Aleluya, en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol en su carta a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, hombre, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya.
Mire, la santificación es la obra del Espíritu Santo, hermanos. En la vida regenerada del creyente, aleluya, liberándonos del pecado, hermanos. Incluso, aleluya, ante la misma presencia del pecado, gloria a Dios, y obrando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto no lo hacen nomás los domingos, no, todos los días, aleluya. Bueno, los primeros versículos de este capítulo 8, hermanos, de la epístola a los romanos, pues han sido llamados la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Gloria a Dios. Bueno, yo me voy a enfocar en los primeros 11 versículos, hermanos. Gloria al Señor. Leamos, hermanos, pues el primer versículo, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice así, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Mire, Pablo explica aquí, hermanos, la vida de libertad que se encuentra en Cristo Jesús y no más en Él. Para aquellos que caminan por el Espíritu. Aleluya. Y este verso, ¿verdad? Ofrece un recordatorio de la libertad y la paz que los creyentes podemos encontrar en Cristo Jesús. Y cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Aleluya. Ven, Espíritu, ven. Y luego Pablo escribió esta carta, hermanos, para explicar la justificación por la fe en Jesucristo y mostrar que la salvación solo se puede obtener, hermanos, a través de la gracia de Dios. Aquí en este versículo es el comienzo de una nueva sección del libro donde Pablo se enfoca, gloria al Señor, en el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es de suma importancia, gloria al Señor. Mire, este verso es una declaración poderosa porque muestra que aquellos que están en Cristo Jesús no están bajo ninguna condena. El pecado nos separa de Dios, hermanos. Acuérdese. Y si no podemos librarnos de la culpabilidad que conlleva el pecado, pues no podemos librarnos de su consecuencia, hermanos. Aleluya. Que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, el sacrificio de Jesús en la cruz nos libera del pecado y de la muerte. Y esto nos permite vivir una vida nueva de libertad. Gloria al Señor. Los que estamos en Jesucristo no caminamos según la carne. Aleluya. Sino según el Espíritu. Esto pues significa alejarnos del pecado y buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Mire, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando caminamos por el Espíritu, experimentamos libertad y paz. ¡Aleluya! El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Aleluya! El versículo 2, hermanos, gloria al Señor, nos dice de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese, miren, hermanos, es importante entender que en el contexto de la carta a los romanos, la palabra ley, ¿verdad?, se refiere principalmente a la ley de Moisés, hermanos, o a la ley antigua, que tenía como objetivo, ¿verdad?, enseñar el camino hacia Dios y revelar la santidad de Dios, hermano. Sin embargo, pues, bueno, esta ley no podía salvar a nadie, hermanos, porque pues nadie podía cumplirla en su totalidad. Gloria al Señor, ayúdanos, Señor. Pero mire, la ley del Espíritu de vida, ¿verdad?, se refiere a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para obedecer la voluntad de Dios y vivir en libertad y victoria sobre el pecado.
Aleluya. En Cristo Jesús somos liberados del poder del pecado y de la muerte. Aleluya. La ley antigua no podía salvarnos, hermanos, pero la obra de Jesús en la cruz y la venida del Espíritu Santo nos ha dado la libertad que nunca antes tuvimos. Ahora podemos obedecer los mandamientos de Dios, no por obligación, no, sino por el amor a Él. ¡Aleluya! Y a la vida que nos ha sido dada. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. En lugar de vivir bajo el yugo del pecado y de la muerte, podemos vivir en libertad, en la plenitud de la vida que Dios ha prometido. ¡Aleluya! Es importante recordar que no somos capaces de vivir en libertad por nosotros mismos, hermanos. No vamos a hacer nuestras reglas, en otras palabras. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos libra, la que nos libera, hermanos, y nos da la victoria. Bendito sea el Señor. Debemos depender del Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia y de libertad del pecado allí. Bendito sea el Señor. Debemos tomar la decisión diaria de caminar, hermanos, en el Espíritu y no en la carne, para que podamos experimentar, aleluya, la libertad que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, aleluya, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire, para comprender mejor el significado de este versículo, hermanos, pues es importante conocer su contexto histórico y teólogo en el que fue escrito. El apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos en el año 57, cercano allí, ¿verdad?, después de Cristo. Y el objetivo de Pablo era presentar el mensaje del Evangelio y explicar cómo la justificación por fe en Cristo trae salvación para los creyentes. Otras buenas nuevas, aleluya. Y aquí en este capítulo 8, Pablo habla sobre la libertad que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Y el versículo 3 se encuentra en medio de una explicación detallada, hermanos, gloria al Señor, de cómo el sacrificio de Cristo en la cruz, aleluya, bendito sea el Señor, trae salvación. Bendito sea el Señor. Nos ha librado de la condenación, del pecado y de la muerte. Este versículo nos habla del poder de Dios sobre la ley y el pecado. Acuérdense, la ley se refiere a los mandamientos y preceptos divinos que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Está muy bien. Estos mandamientos pues eran buenos y útiles, gloria al Señor. Pero debido a la debilidad humana, hermanos, aleluya, pues era imposible cumplirlos completamente. Y luego la carne se refiere a la humanidad pecaminosa, limitada y corrupta. Sin embargo, aleluya, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Cristo vino a cumplir la ley, hermanos, y a pagar la deuda del pecado que no podemos pagar por nuestra cuenta. El Señor venció el poder del pecado y de la muerte y nos dio la libertad de un nuevo comienzo, hermanos. Aleluya. Aleluya. Las cosas viejas han pasado, ahora todas el Señor las ha hecho nuevas. Bendito sea el Señor. Y como creyentes debemos confiar en su sacrificio en la cruz como el medio, hermanos, para nuestra justificación y redención. Además,
pues debemos vivir en gratitud y obediencia a Dios, hermanos, aleluya. Tratando de seguir sus mandamientos y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aleluya. Versículo 4 dice de esta manera: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, el apóstol Pablo estaba enfocado en el tema de la salvación y la vida en el Espíritu. Aleluya. Y en este versículo 4, pues él afirma que la justicia de la ley se cumple en nosotros a través de andar en el Espíritu y no en la carne. La justicia de la ley, hermano, pues se refiere a la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Bueno, pues sin embargo, ¿verdad? Como seres humanos, pues somos incapaces de cumplir con estos mandamientos en nuestra propia fuerza, hermanos. La carne, o sea, nuestros deseos y pasiones pecaminosas, nos impide vivir en obediencia a Dios, nos estorba en vivir en obediencia a Dios, hermano. Pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo que mora en nosotros como cristianos, podemos vivir una vida en victoria sobre el pecado y la carne. Mire, andar en el Espíritu implica seguir la dirección y el liderazgo del Espíritu Santo en lugar de nuestros propios deseos, hermanos. Pues esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos cumplir con la justicia de la ley de Dios, hermano? Pues la respuesta es caminar en el Espíritu y no en la carne, ¿verdad? Gloria al Señor. Al hacer esto, pues estamos permitiendo que la vida de Dios fluya a través de nosotros y que nos transforme cada día a la imagen de Cristo. Además, el caminar en el Espíritu, hermanos, estamos abrazando el fruto del Espíritu que se describe allá en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese nomás. Aleluya. Y luego el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire, este versículo se centra en la idea de la dualidad entre la carne y el Espíritu. Según este versículo, ¿verdad?, aquellos que tienen una mente centrada en la carne, pues piensan en las cosas mundanas y temporales, hermanos. Mientras que aquellos que tienen una mente centrada en el Espíritu Santo, pues piensan en las cosas espirituales y eternas. Pero esta dualidad, hermanos, es una idea central en la Biblia y nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida y en qué estamos enfocados, hermano. ¿En qué está enfocando nuestra mente? En las cosas celestiales, buscar las cosas de arriba. Aleluya. Y no las cosas de este mundo, hermanos, en el nombre del Señor. Mire, tener una mente centrada en la carne significa aferrarse a los deseos y las pasiones del mundo. Por eso nos bombardea el demonio diariamente. Porque la carne representa lo temporal, lo materialista, lo mundano. Y este tipo de mentalidad pues se enfoca en la satisfacción de los deseos personales y en la acumulación, ¿verdad?, de riquezas y posesiones materiales ahí. Bueno, en pocas palabras, una mente centrada en la carne se preocupa principalmente por uno mismo y sus necesidades. Por el otro lado, hermanos, tener una mente centrada en el Espíritu significa perseguir una vida espiritual y eterna. Fíjese nomás. El Espíritu representa lo eterno, lo divino,
lo trascendental. Aleluya. Este tipo de mentalidad se enfoca en la búsqueda de la santidad, la justicia, aleluya, y la comunión. Oh, con Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Una mente centrada en el Espíritu se preocupa principalmente por la voluntad de Dios y el bienestar de los demás. Aleluya. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ay, Señor, gloria a Dios. Bueno, este versículo nos habla sobre la diferencia entre la vida en el Espíritu y la muerte en la carne. Nos invita a reflexionar, hermanos, sobre la forma en que estamos viviendo nuestras vidas y cómo nuestras acciones, hermanos, y pensamientos pueden afectarnos tanto a nosotros como a los demás. También, aleluya. Por eso la palabra de Dios penetra a lo más profundo de nosotros y obra en nuestra mente, hermanos. Aleluya. En el nombre del Señor. Bueno, la primera parte del versículo nos dice que ocuparse de la carne es muerte. Ahora, hay preguntas. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, en la Biblia, la carne se refiere a nuestros deseos y anhelos terrenales, hermanos. Aquellos que nos impulsan a buscar el placer, el poder y riquezas de este mundo. Si nos ocupamos demasiado de estos deseos, si nos entregamos a ellos sin moderación ni control, nos estamos alejando de Dios y de su plan que el Señor tiene para nosotros. Estamos poniendo ahí nuestras necesidades y deseos por encima de todo lo demás. Y eso puede llevarnos por caminos peligrosos y destructivos, hermanos. Ilumina mi entendimiento, Señor. Mire, en cambio, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué preferimos? Bueno, esto significa que si nos enfocamos en nuestra conexión espiritual con Dios, si buscamos su voluntad y seguimos sus enseñanzas, encontraremos la verdadera paz y felicidad, hermano, que tanto anhelamos. El Espíritu Santo nos guiará en nuestro camino y nos ayudará a tomar decisiones sabias y justas. Si centramos nuestra vida en el Espíritu, estaremos construyendo allí un futuro sólido y significativo, gloria al Señor, lleno de amor, esperanza y propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, pues recordemos que cada día se nos presenta una hermosa oportunidad de elegir entre lo efímero y lo eterno. Está muy bien. Mire, al decidir centrarnos en el Espíritu, aleluya, no solo transformamos nuestras vidas, hermanos, aleluya, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. Aleluya. Somos bendecidos, vamos a ser bendición para los demás. Bendito sea el Señor. Mire, que cada pensamiento y acción refleje el amor y la paz que solo Dios puede ofrecer, guiándonos hacia una existencia llena de propósito, aleluya, y conexión verdadera con el Dios Todopoderoso, aleluya. Y luego el versículo 7, pues continúa, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, el apóstol Pablo resume lo que significa estar en contra de Dios. Esta escritura es profundamente relevante, hermanos, para nosotros como cristianos, ya que nos recuerda la necesidad de llenarnos del Espíritu Santo y someter nuestros deseos carnales a la voluntad de Dios, entregarnos totalmente, hermanos.
En este versículo, pues Pablo habla sobre las diferencias entre la carne y el espíritu. Recuerde, otra vez lo vuelvo a repetir, hermanos, que la carne se refiere a las inclinaciones y deseos carnales o terrenales de la humanidad, hermanos. Mire, la carne no es necesariamente mala por sí sola, está muy bien, pero cuando se utiliza sin el filtro de la guía del Espíritu Santo y la ley de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Y de esta manera se opone a todo lo que Dios representa. Es importante destacar que la ley de Dios a la que hace referencia Pablo no equivale solamente a los mandamientos escritos en las tablas de la ley. También se refiere, hermanos, a la enseñanza divina que nos guía a comportarnos honesta y justamente en nuestras relaciones interpersonales, hermanos, y en nuestra vida cotidiana. Cuando nos apartamos de estas enseñanzas, hermanos, también nos alejamos de Dios y de su gracia. Dios tenga misericordia de nosotros. Mire, en la actualidad, nuestras vidas están plagadas ahí de tentaciones. Las redes sociales, la televisión y el entretenimiento, hermanos, son solo algunos de los distractores que puede llevarnos por un camino equivocado si no ponemos atención en nuestras decisiones. Muchos deciden mejor ir a ver el juego de pelota que ir al servicio. Fíjese nomás, que Dios tenga misericordia. Para nosotros los que creemos y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, es necesario enfocarnos, hermanos, mantenernos bien enfocados en la voluntad de Dios. En especial en los momentos en que los deseos carnales empiezan a manifestarse en nosotros. No deis lugar al diablo. Aleluya. Sujetaos a Dios. Resistid al diablo y él se va a ir. Es crucial recordar que no estamos solos en este proceso, hermano. Dios nos ha dotado de la capacidad de resistir tentaciones a través del Espíritu Santo. Si tomamos la decisión de buscar su voluntad en toda nuestra vida diaria, hermanos, en el nombre del Señor, no nomás en ciertos momentos, estaremos en un mejor estado de ánimo para resistir la tentación de la carne. Ahora, esto no significa que nunca vamos a cometer errores, hermano. Pero es fundamental recordar que somos seres humanos y todos cometemos equivocaciones. Aleluya. La clave es buscar el perdón del Señor y su guía a través del arrepentimiento y la reflexión, hermanos. Aleluya. Versículo 8, hermanos, gloria al Señor. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, este versículo es una poderosa declaración de que aquellos que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Analicemos en detalle este versículo, hermanos, para entender su significado y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy en día, hermanos. Mire, en primer lugar, es importante comprender lo que significa vivir según la carne. ¿También? Bueno, en un corto resumen, ¿verdad? Se refiere a vivir una vida impulsada por nuestros deseos y pasiones terrenales. Este estilo de vida, hermanos, se centra en gratificar nuestros deseos y necesidades personales en lugar de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Como cristianos, se nos llama a alejarnos de estas tendencias, hermanos, y comportarnos de una manera que agrade a Dios en todo tiempo.
Y el apóstol Pablo mencionó en otras partes de la Biblia que debemos poner a muerte las obras de la carne en Gálatas 5:24 y vestirnos del nuevo hombre. Colosenses 3:10, hermanos. Aleluya. Entonces, ¿por qué no podemos agradar a Dios si vivimos según la carne? Bueno, esto se debe en gran parte al hecho de que nuestros deseos terrenales están en desacuerdo con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Queremos hacer nuestra voluntad. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermanos, y que sus caminos pues son más altos que los nuestros. Aleluya, lea Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Si queremos agradar a Dios, hermanos, que debemos agradar a Dios, debemos buscar su voluntad y seguir sus caminos, hermanos, en lugar de los nuestros. Y esto puede ser difícil, no hay poder, especialmente cuando nuestras pasiones personales se interponen en el camino allí. Sin embargo, aleluya, el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a superar estas luchas y seguir el camino correcto. Aleluya, que es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, al contemplar aquí este versículo, pues recordamos que la vida en plenitud no se encuentra ahí en la satisfacción de nuestros deseos carnales, sino en la rendición, hermanos, a la voluntad de Dios. Aleluya. Y luego, mire, yo me pongo a pensar que con cariño aquí se nos invita a dejar atrás lo superficial, hermanos, y encontrar un propósito más profundo en nuestra existencia. Permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos nos conducirá a una vida que no solo agrada a Dios, sino que también llena nuestro corazón de paz y de dicha. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y pues abrazar este llamado, hermanos, es abrir las puertas a una relación más intensa y significativa con nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! A Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Tenemos el versículo 9, hermanos, la importancia de vivir según el Espíritu de Dios. Mire, se nos exhorta a vivir según el Espíritu y no según la carne. Y se enfatiza la necesidad de tener el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. ¡Aleluya! Este pasaje pues tiene una grande importancia en la vida de cualquier creyente, ya que nos muestra la manera de vivir en armonía con Dios y de llevar una vida plena y satisfactoria. Satisfactory, gloria al Señor, en el nombre del Señor. Mire, la vida cristiana no es simplemente cumplir con un conjunto de normas y reglas, sino que es una relación viva y dinámica con Dios mismo. El Espíritu Santo nos guía en ese camino y nos ayuda a vivir de una manera más acorde a la voluntad de Dios. La vida según el Espíritu implica dejar de lado nuestras propias ambiciones y deseos y buscar la voluntad de Dios en todo momento. ¡Aleluya! Ahora, otra vez, el término carne, hermanos, se refiere a nuestra naturaleza humana, está muy bien, a nuestros deseos y pasiones que a menudo pues, nos conducen por caminos equivocados y alejados de Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, está muy bien, la carne no es necesariamente mala, el cuero, sí, no, en ninguna manera. Pero si nos dejamos guiar exclusivamente por ella,
estaremos viviendo de una manera que no agrada a Dios. Por el contrario, el Espíritu Santo pues, nos lleva por caminos de justicia, de amor y de paz, hermanos. Aleluya. Mire, el Espíritu de Dios es la presencia misma de Dios en nuestra vida. Cuando lo dejamos entrar en nosotros, nos transforma y nos guía para que podamos llevar, hermanos, una vida plena y satisfactoria. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de superar las dificultades y las pruebas que se nos presenten en la vida. Gloria al Señor. Y luego nos da consuelo y trae paz en momentos de dolor y sufrimiento. Aleluya. Y luego el último verso de este versículo 9, pues es una exhortación a tener el Espíritu de Cristo en nosotros, hermanos. Sin Él no podemos experimentar la vida plena que Dios desea para nosotros. Pleno y simple. Es necesario que nos abramos a su presencia y que estemos dispuestos a seguirlo en todo momento. Aleluya. Solo entonces podremos alcanzar la verdadera libertad y la felicidad que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Y bueno, al meditar en Romanos 8:9, hermanos, es vital recordar que nuestra vida puede transformarse verdaderamente cuando decidimos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Y esto no se trata solo de evitar los caminos de la carne, sino de abrir nuestro corazón a la guía amorosa del Espíritu Santo, hermanos. En cada decisión, en cada paso, gloria al Señor, si vivimos en sintonía con el Espíritu Santo, descubrimos una alegría y paz que trasciende las circunstancias. Aleluya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mire, y aquí es un recordatorio cálido de que no estamos solos en nuestro caminar. Dios está con nosotros. Aleluya. Guiándonos hacia la vida abundante que tanto anhelamos, hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjese nomás. Aleluya. Este es un versículo que describe la naturaleza dual de la existencia humana, hermano. El cuerpo y el espíritu. ¿Está muy bien? El apóstol Pablo argumenta, hermanos, en este capítulo, que los creyentes en Cristo tienen vida en el espíritu. Aleluya. Y han sido liberados del poder de la muerte, del pecado. Y en este versículo, pues Pablo continúa, hermanos, esta línea argumentativa y explica cómo la presencia de Cristo en el creyente transforma la relación entre el cuerpo y el espíritu. ¡Aleluya! Mire, en el comienzo del versículo, Pablo establece una premisa. Dice, si Cristo está en vosotros. Esta condición es fundamental para todo aquel que lo sigue, hermano. Para nosotros los cristianos, la presencia de Cristo no es simplemente una idea abstracta ahí o una doctrina, sino una realidad vivificante y transformadora, hermanos. ¡Aleluya! Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, su Espíritu viene a habitar en nosotros, hermanos, y nos da vida y poder para vivir alineados, hermanos, con su voluntad. ¡Aleluya! Ahora el segundo aspecto del versículo es que el cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahora, esto no significa que el cuerpo físico muera, hermanos. Está muy bien.
sino que está corrompido por el pecado y sujetos a las consecuencias de la desobediencia. Mire, desde la caída original de Adán, la humanidad ha estado bajo la esclavitud del pecado y ningún esfuerzo humano puede liberarnos de esta condición. La muerte del cuerpo es una consecuencia de esta condición caída. Y también sufrimos dolor, enfermedad y debilidad en el cuerpo debido a la corrupción del pecado. Dios tenga misericordia de nosotros. Y el tercer aspecto del versículo, pues es la afirmación contraria, está muy bien. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Y la justicia aquí se refiere a la justificación que recibimos, hermanos, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. En Cristo, los creyentes somos justificados ante Dios y se nos otorga la vida verdadera. La vida del Espíritu en nosotros no solo nos da vida eterna, sino que también nos da, hermanos, la capacidad de vivir una vida justa y santificada en este mundo. Aleluya. Y recuerde que el mundo está esperando la verificación de los hijos e hijas de Dios. Versículo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Ponga atención en el nombre del Señor. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Bueno, aquí pues Pablo, ¿verdad?, habla sobre el Espíritu de Dios que vive en los creyentes y que tiene el poder de dar vida a nuestros cuerpos mortales. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, este es un tema importante en la vida cristiana, ya que tiene un impacto significativo en nuestra fe y nuestra relación con Dios. Aleluya. En este pasaje, hermanos, Pablo nos recuerda que el Espíritu que resucitó, fíjese, a Jesús de entre los muertos, si vive en nosotros, fíjese nomás, y nos da la promesa de una vida eterna. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da poder y nos ayuda a vivir, hermanos, una vida santa y justa. Como cristianos, somos llamados a ser diferentes del mundo y a vivir en santidad. Y esto no es fácil de lograr. No, es fácil decirlo. Pero lograrlo no es fácil, hermano. No es fácil lograrlo por nuestra propia voluntad. Voy a hacer ciertas reglas aquí y esto. No, hermano. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, podemos superar las tentaciones y vivir una vida que honra a Dios. Todavía se puede, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo nos guía. Nos da discernimiento y nos ayuda a resistir el pecado. ¡Aleluya! Y además de ayudarnos a vivir una vida santa, el Espíritu Santo nos da la promesa de la vida eterna. Como cristianos, creemos que Jesús murió por nuestros pecados y que al creer en Él, recibimos la vida eterna. Este versículo nos recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, pues nos da la esperanza de una vida después de la muerte. ¡Aleluya! Esta es una gran promesa para los que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos da la seguridad de que nuestra fe no es en vano. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, para terminar,
Gloria al Señor, porque les dije que nomás me iba a enfocar. Quisiera seguir en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero que esto nos despierta, hermanos, a que como hijos e hijas de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Es la promesa del Señor, que les voy a enviar el Consolador, el cual os guiará a toda verdad y os recordará todo lo que yo les he enseñado. Por eso tenemos que tener esta santa comunión. Aleluya. Y rendirnos a Él. Aleluya. Y Dios va a hacer el resto en el nombre del Señor. Hay victoria en el nombre del Señor, hermanos. Aleluya. Hay que recordar. Es importante, hermanos. Hay que recordar que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da el poder para enfrentar cualquier circunstancia y situación que se nos presente allí en el nombre del Señor. Debemos mantenernos fieles a Dios y buscar siempre su dirección en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. No nomás ore cuando esté en la iglesia. Hágalo en su hogar también. En cualquier lugar que vaya, Señor, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire, cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en la ayuda del Espíritu para guiarnos y darnos fuerzas. Aleluya. También debemos recordar que nuestra esperanza no está en este mundo, ni en las cosas de este mundo, sino en la vida eterna que Dios nos ha prometido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Fíjense nomás. Esto nos ayuda a poner nuestra fe en perspectiva y a recordar que nuestras luchas actuales son temporales, hermanos, y que tenemos una gran esperanza en el futuro. Bendito sea el Señor. Y vuelvo a repetir esto. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a poder, hermanos. Aleluya. Pero hay que vivir según el Espíritu. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus santas manos en este momento. Guíanos a toda verdad y a todo conocimiento. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos rendimos a ti, Señor. Entregamos nuestra vida a ti, Señor. Padre Santísimo. Señor, sé con nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible. Señor divino, pongo el hogar de cada oyente en tus manos y a su círculo familiar. Sé con nosotros, Señor. Protégenos con tu brazo fuerte. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo, Señor. Tú sé con nosotros, Padre. Cristo, nuestro Salvador, Espíritu Santo, nuestro guiador. La gloria, la honra y la alabanza para ti, desde ahora y para siempre. Gracias porque nos has escuchado, Señor. La gloria y la honra para ti. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, Dios me los proteja. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Adelante en el nombre del Señor. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y envíe su bendición sobre nosotros esta semana. Aleluya. Happy Thanksgiving también. Feliz Día de Gracia. Recordando las bendiciones que Dios nos ha dado. En el nombre del Señor. Amén.